Capítulo 6, Sociedad Española, Tarea 5. En esta sección se presentan los contenidos correspondientes a la Tarea 5 que se engloban en el tema genérico de Sociedad Española, aunque en ella se tratan diversos temas, que corresponden a los siguientes apartados del inventario que se especifica en el capítulo 2, Inventario 2.7. Identificación personal y trámites administrativos. En lo que se refiere a la identidad de las personas en España, estas tienen un nombre, que puede ser simple o compuesto, y dos apellidos, que corresponden el primero al primer apellido del padre y el segundo al primer apellido de la madre, excepto que los padres decidan otro orden o que la persona decida cambiar alguno de los datos cuando es mayor de edad. Los documentos identificativos más importantes en España son el DNI, Documento Nacional de Identidad, obligatorio para los españoles mayores de 14 años, que actualmente contiene una letra al final de una serie de números, y que sirve también como número de identificación fiscal, NIF. El pasaporte, documento oficial español que se expide para poder viajar a países a los que no se puede entrar solo con el DNI. Con el DNI se pueden visitar países de la Unión Europea y Andorra, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Noruega, San Marino, Santa Sede, Serbia y Suiza. El libro de familia, que es el documento que se otorga a un matrimonio al casarse y en el que además de los cónyuges se incluyen los hijos que pueda tener la familia. Número de seguridad social, que es el que se asigna a una persona cuando empieza a trabajar, cotizando por ello en la seguridad social. Tarjeta sanitaria, que es la que identifica a una persona para ser atendida en la sanidad pública española. Carné de conducir, el carné que una persona mayor de 18 años debe obtener después de pasar un examen, para poder conducir legalmente vehículos por vías públicas en España. En los documentos oficiales, se requieren normalmente los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, en el caso de los extranjeros NIE, número de identidad de extranjero, o pasaporte, sexo, hombre H o mujer M, domicilio, dirección donde vive una persona, que incluye calle, número de portal, piso y puerta, código postal o código postal, localidad y provincia, y lugar y fecha de nacimiento, que se expresa con la forma DDMAA, que significa día, mes y año, teléfono y, cada vez más, correo electrónico de contacto. Los extranjeros que quieran residir en España, en los supuestos que contempla la legislación, deben realizar los trámites necesarios para obtener la tarjeta de residencia, el NIE. En el caso de que quieran obtener la nacionalidad española, en determinados supuestos, deben realizar todos los trámites establecidos, con los que finalmente, en el caso de que el expediente sea favorable, obtendrían el DNI. Para gestionar asuntos de identificación personal y trámites en España actúan distintas instancias del Ministerio de Justicia, por ejemplo, Registro Civil, trámites de nacionalidad, y del Ministerio del Interior, por ejemplo, Policía Nacional para la expedición de DNI y pasaporte, Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, tarjeta sanitaria, o seguridad social, número de la seguridad social, etc. Inventario 2.8. La unidad familiar en España. Los matrimonios pueden ser religiosos o civiles. El matrimonio sigue siendo la opción que eligen la mayoría de las parejas españolas, pero el registro como pareja de hecho es una alternativa para muchos ciudadanos. Una unión de hecho es una unión estable de dos personas que conviven de forma libre, pública y notoria, y entre las que existe un vínculo afectivo similar al de un matrimonio. Las familias pueden ser monoparentales, cuando solo hay una persona al frente de la misma, pudiendo ser la madre o el padre, familia formada por una pareja sin hijos o con menos de dos, o familia numerosa, cuando una pareja tiene 3 o más hijos. En España, según datos del INE 2015, el tamaño medio de hogar es de 2,51. En España se permite la unión de dos personas de distinto o el mismo sexo, así como el divorcio,
La duración media de los matrimonios en España según datos del INE es de 15,5 años. En el caso del divorcio, se establecen también sus efectos, tanto en el tema de la custodia de hijos, paulatinamente va creciendo la custodia compartida entre ambos cónyuges, frente a la tendencia mayoritaria que concede la custodia a la madre, como en el tema de responsabilidades económicas de ambos. Ya en la Constitución española se dice, en el artículo 39, que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, por lo que se han establecido permisos laborales, como la baja maternal de 16 semanas, el permiso de lactancia, el permiso de paternidad, o la posibilidad de reducción de la jornada de trabajo por estar al cargo de hijos menores, o ayudas fiscales a las familias, como desgravación por hijos en la declaración de IRPF y otros incentivos nacionales y autonómicos. Inventario 2.9. La vivienda en España. Las opciones de alojamiento son diferentes, dependiendo de su localización, zona urbana o zona rural, y de la situación económica de las personas. El tipo de vivienda más popular es el piso en un edificio de viviendas. Se calcula que el 50% de los españoles vive en un piso y no en una casa unifamiliar, lo que hace que España sea uno de los países europeos con un mayor índice de personas que viven en un edificio de viviendas. Otra modalidad de vivienda que está aumentando con las nuevas urbanizaciones es el dúplex o vivienda unifamiliar de 2 pisos, adosada a otras viviendas, con servicios comunes. Otro de los datos característicos de la vivienda en España es el porcentaje de propiedad de las viviendas. Se calcula que alrededor del 70% de los españoles es propietario de la vivienda, y que el 55% está pagando una hipoteca, o préstamo para comprarla. Por otro lado, el porcentaje de españoles que alquilan la vivienda se acerca al 15%. En la oferta de compra, existen viviendas de protección oficial, tipo de vivienda que tiene un precio limitado y generalmente subvencionada por la administración local o autonómica. Tradicionalmente, ha sido una de las maneras más comunes de acceso a la compra de vivienda por parte de las personas que no disponían de los recursos económicos necesarios en el mercado libre. Por otro lado, la administración también ha concedido tradicionalmente desgravaciones en la declaración del IRPF en el caso de compra de viviendas o de alquiler. En lo que se refiere a las normas básicas de comportamiento social en las comunidades de vecinos, se pueden señalar las siguientes: respetar lo que se haya establecido en la comunidad, contribuir a los gastos de la comunidad, no perturbar a los demás vecinos con ruidos molestos, sobre todo a partir de las 22 en punto, cuidar y preservar los espacios comunes. Inventario 2.10. Animales domésticos. En España es común tener animales domésticos en casa, en su mayoría, perros, gatos y pájaros. En el caso de los perros, la mayor parte de las veces se trata de tener un animal de compañía en casa, aunque también se compran para cuidar las casas en el campo, para acompañar a las personas invidentes, para cazar. Por otro lado, no siempre se compran animales, sino que también se producen adopciones de animales que han sido abandonados por sus dueños. En este sentido, se están tomando medidas para evitar el abandono de animales, como incrementar la obligatoriedad del chip de identificación de los animales, la formación sobre mascotas, etc. En España, la legislación sobre los animales domésticos corresponde a las comunidades autónomas, pero se puede decir que las principales obligaciones de los propietarios de mascotas, perros, en su mayoría, son registrar a la mascota en el ayuntamiento local e identificarla convenientemente, mediante microchip electrónico, mantenerla en un estado de salud óptimo, tanto por el bien del animal, como también por el de la familia que lo acoge, vacunarla y llevarla a revisiones periódicas, recoger cualquier excremento que la mascota haya podido depositar en las vías públicas, también en los jardines, respetar las medidas de seguridad obligatorias en las vías públicas, correa, bozal, etc. Y tener asegurada la mascota,
de acuerdo con las normas que se establezcan. Inventario 2.11. Comidas y bebidas de acuerdo con la definición académica, gastronomía es el arte de preparar una buena comida. En ese sentido, la gastronomía de España es una forma muy variada de preparar platos, que se ve enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen el país, fruto de muchas culturas, y de distintos paisajes y climas. Fue durante mucho tiempo desconocida en Europa, y es entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XX cuando cobra una identidad nacional, fundamentada en los diferentes platos y técnicas culinarias propias, que recoge en el siglo XX y reconocimiento y premios internacionales. Son grandes cocineros españoles, entre otros, los catalanes Ferran Adrià, Carme Ruscalleda y los hermanos Roca, los vascos Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y Martín Berasategui, el asturiano José Andrés, José Ramón Andrés Cuesta, y los madrileños David Muñoz y Paco Roncero. Algunas de las comidas o bebidas españolas con proyección internacional son la paella, la tortilla de patatas, los churros, el gazpacho o la sangría. Por otro lado, también se pueden señalar los siguientes productos típicos: aceite, productos como frutas y verduras, marisco y pescado, ibéricos, jamón, lomo, chorizo, dulces como turrón y mazapanes, bebidas como vinos, cava y sidra, etc. Las regiones más conocidas de las que son típicas los distintos productos y que tienen numerosas denominación de origen, DO, en muchos casos son La Rioja, Ribera del Duero y Jerez para los vinos, Principado de Asturias, para la sidra, Cataluña, para los cavas, Andalucía y Castilla-La Mancha, para el aceite, Extremadura, Andalucía y Castilla y León, para los productos ibéricos. Una de las características principales de la gastronomía española es la importancia del aperitivo, o muestra de gastronomía que se toma en bares y restaurantes antes de comer y que, dependiendo de su tamaño, presentación u origen, recibe distintos nombres: tapa, banderilla o pincho, ración. Los horarios de las comidas en España son distintos en función de los días de la semana y las costumbres de cada familia, pero se podría decir que el desayuno es de 7:30 a 8:30, la comida de 14 en punto a 15:30 y la cena de 21 en punto a 22 en punto. En lo que se refiere a los establecimientos públicos, bares y restaurantes, una persona puede elegir una ración. Un plato combinado suele contener ensalada, patatas fritas y carne, pescado, huevos. Un menú del día: 3 platos entre una selección fija, con pan, bebida y postre, o comer a la carta. El cliente elige cualquier plato de la carta. En cada caso el precio y la presentación varían. Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta en cuanto a los alimentos y bebidas, es su fecha de consumo preferente, fecha en la que el producto se debería consumir, para tener las propiedades que se esperan de dicho producto. Y la fecha de caducidad, la fecha límite en la que se debe consumir un producto, para evitar consumirlo deteriorado. Por otro lado, los alimentos pueden presentarse frescos, envasados en conservas o congelados. Inventario 2.12. Calendario, días festivos y horarios. Cuando se habla de calendario en España, se distingue normalmente entre el calendario escolar, comienza en septiembre y termina en el mes de junio; el calendario laboral, que incluye las fiestas nacionales, autonómicas y locales, tanto civiles, como religiosas, que comienza en enero y termina en diciembre de cada año. Las principales fiestas de España en 2015 son: 1 de enero, Año Nuevo; Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; y 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Por otro lado, se establecen una serie de fiestas nacionales que las comunidades autónomas pueden sustituir por fiestas autonómicas. 6 de enero, Epifanía del Señor, Fiesta de los Reyes Magos. 19 de marzo, San José, Jueves Santo. 25 de julio, Santiago Apóstol,
patrón de España. 2 de noviembre, lunes siguiente a Todos los Santos. 7 de diciembre, lunes siguiente al Día de la Constitución Española. 25 de diciembre, Natividad del Señor. Además, cada localidad debe determinar 2 días adicionales de fiesta oficial en España, los periodos vacacionales más comunes, que coinciden con las vacaciones escolares, son las Navidades, del 24 de diciembre al 6 de enero, la Semana Santa, en torno a finales del mes de marzo o principios de abril, y el verano, entre los meses de julio y agosto. España tiene el horario GMT-UTC más 1 hora en invierno o más 2 horas en verano, excepto en Canarias, que tiene 1 hora menos. Dependiendo de los establecimientos, los horarios pueden variar y así los centros educativos tienen en general un horario de 9 en punto a 17 en punto de lunes a viernes, con una pausa para comida, los comercios minoristas y establecimientos como los estancos y las farmacias, abren de lunes a sábado, algunos establecimientos cierran por la tarde del sábado, y tienen un horario aproximado de 10 en punto a 20 en punto, con una pausa para la comida, excepto en el caso de farmacias con horario continuado y las farmacias de guardia, que permanecen abiertas en horarios complementarios a las demás, para asegurar una atención de 24 horas. Estos horarios pueden variar entre el invierno y el verano, para dar una mayor atención a todos. Inventario 2.13. Educación y cultura. La educación en España está actualmente regulada por la Ley Orgánica de Educación, LOE, aprobada en mayo de 2006, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. Los principales objetivos que persigue la reforma que propone la LOMCE son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, mejorar la empleabilidad, y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. Los principios sobre los cuales pivota la reforma son, fundamentalmente, el aumento de la autonomía de centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias. La educación es un derecho constitucional de los ciudadanos y es obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años de edad, lo que se denomina enseñanza básica. La educación es una competencia de las comunidades autónomas, pero corresponde al gobierno español establecer las leyes marco sobre la materia. La educación básica se organiza en la educación primaria, que comprende 6 cursos, entre los 6 y los 12 años, aproximadamente, y educación secundaria obligatoria, que comprende 4 cursos, entre los 12 y los 16 años aproximadamente. La educación en esos cursos es gratuita en las instituciones públicas educativas, con excepción de la compra de libros y materiales educativos, se pueden recibir becas para esos conceptos. Además de la educación básica, la LOE organiza la educación infantil, la educación secundaria postobligatoria, las enseñanzas artísticas, las enseñanzas deportivas, las enseñanzas de idiomas y la educación de adultos y a distancia, dentro del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida promovido por el Consejo de Europa. Asimismo, recoge los aspectos referidos a la organización y funcionamiento de los centros, mediante el impulso de su autonomía organizativa, y la regulación de las competencias de los consejos escolares y del claustro de profesores. La LOE también promueve la colaboración entre la familia y la escuela, fomentando una mayor participación y responsabilidad de los alumnos y de los padres en la gestión de los centros. Además de los centros públicos, centros laicos, financiados y gestionados por los poderes públicos, tienen plazas limitadas y para acceder a ellos hay que cumplir una serie de requisitos establecidos, como cercanía de la vivienda, etc. En España existen centros concertados, centros privados, en su mayoría religiosos, subvencionados en gran medida por los poderes públicos, en el tramo de educación básica.
tienen libertad de gestión con una adaptación a ciertos condicionantes establecidos por el gobierno como límite de alumnos por clase, fechas, admisiones etc. Financian parte de su oferta con las subvenciones y otra con los pagos de los padres, y centros privados, centros educativos privados financiados exclusivamente por los padres de los alumnos. Tienen completa libertad de gestión y cierta libertad de currículum, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Se pueden distinguir los siguientes tipos de centros educativos: guarderías, centro especializado en atender a los menores de 3 años, escuelas infantiles, colegios públicos o privados, que pueden ofrecer las distintas fases de la educación primaria y secundaria, y en algunos casos también bachillerato, institutos de educación secundaria. Centros educativos públicos en los que se ofrece toda la enseñanza secundaria obligatoria entre los 12 y los 16 años y la no obligatoria o bachillerato, así como cursos de formación profesional y otros programas de educación compensatoria. Centros de formación profesional, centros de educación de adultos, universidades públicas y privadas. Los adultos tienen también espacio en el sistema educativo español, y se prevén, además de los centros de educación para personas adultas, las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Finalmente, en lo que se refiere al sistema de becas que ofrece el sistema educativo español, unas se conceden, en general, para las distintas etapas o tipos de enseñanza: infantil, primaria y secundaria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, idiomas, estudios religiosos y militares, para estudiar en la universidad, y otras para ayudar en los gastos derivados de la escolarización, por ejemplo, apoyo educativo, compra de texto y material didáctico, servicio de comedor escolar o transporte escolar. En lo que se refiere a homologaciones, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MCD ofrece un servicio en el que se puede solicitar la homologación o la convalidación de los títulos no universitarios obtenidos en el extranjero. Las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña y País Vasco tienen competencia en materia de homologación de estudios. En el esquema del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España que aparece al final de este apartado, se pueden observar los tipos de titulaciones que pueden obtener los alumnos en cada etapa del sistema educativo. Por otro lado, las bibliotecas, que tienen acceso gratuito, los museos y los centros culturales públicos completan la gama de servicios públicos que facilitan el acceso a la educación y la cultura para la población residente en España. Las bibliotecas públicas ofrecen servicios como consulta de catálogo y préstamo de libros, videoteca, sala de ordenadores, conexión Wi-Fi, lugar de estudio, etc. Los museos y centros culturales también ofrecen un gran catálogo de servicios, con páginas web en las que se accede a visitas virtuales, visitas guiadas, talleres, etc. Inventario 2.14. Salud. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de servicios sanitarios de España que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos. Conforme al principio de descentralización promulgado por la Constitución, la competencia en materia sanitaria está coordinada conjuntamente por la Administración Central, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y los servicios de salud de cada una de las comunidades autónomas. La financiación de la sanidad pública en España es responsabilidad de las comunidades autónomas, según los acuerdos de transferencias y el actual sistema de financiación autonómica. Corresponde al Ministerio de Sanidad la propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. Dentro de los establecimientos sanitarios cabe destacar el centro de salud, centro que posibilita el desarrollo de una atención primaria de salud. Médicos y pediatras prestan servicios de prevención y promoción de la salud.
diagnóstico o tratamiento básicos, con la participación de enfermeros y profesionales no sanitarios, centro especializado. Aquellos centros donde diferentes profesionales sanitarios ejercen sus respectivas actividades atendiendo a pacientes con unas determinadas patologías o de un determinado grupo de edad o con características comunes, hospital. Establecimiento sanitario que se utiliza tanto para el internamiento clínico de un paciente, como de la asistencia especializada, especialmente cirugía, y complementaria que se requiera. El sistema sanitario se complementa con el servicio de urgencias que prestan los hospitales, así como la asistencia médica domiciliaria, en el caso de que la salud del paciente así lo requiera. El procedimiento del sistema sanitario público en general establece una solicitud de cita previa para la que es necesaria la tarjeta sanitaria, se puede realizar presencialmente, por teléfono, o por internet, excepto que se trate de una urgencia, así como la prescripción del médico de familia tanto del tratamiento, mediante recetas, o la derivación a médicos especialistas. Dentro de la asistencia sanitaria también se deben señalar las continuas campañas de formación y de prevención, por ejemplo a través de campañas de vacunación, así como la financiación progresiva de determinados medicamentos para los tratamientos. En función de la edad, se debe destacar el alto grado de donación de órganos en España. España mantiene un año más su liderazgo mundial, lo que ha conllevado una especialización en la gestión de trasplantes de órganos. De hecho, la Organización Nacional de Trasplantes recibió en 2010 el Premio Príncipe de Asturias y en 2013 fue nombrada embajador honorario en Acción Social de Marca España por su importante contribución. Inventario 2.15. Servicios sociales y programas de ayuda y seguridad corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad y de igualdad, así como de lucha contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género. En lo que se refiere a las ayudas sociales, complementarias a otro tipo de medidas que ofrece el Estado a través de la seguridad social, pensión por viudedad, por orfandad o por incapacidad laboral permanente, las distintas comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ofrecen una serie de ayudas en distintos ámbitos, entre ellos, familia, infancia, juventud o mayores de 65 años, para este colectivo. Además de las ayudas para la atención a dependientes, se ofrecen medidas tales como una mayor reducción en el precio de los medicamentos recetados en el sistema público de salud, en el precio del transporte público, de los espectáculos y de los museos, etc., así como acceso a los viajes promovidos por el Imserso, que tienen condiciones especiales. En esta labor, colaboran una serie de organizaciones no gubernamentales, como Cáritas, Cruz Roja o la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, que combinan distintos tipos de atención social, económica o sanitaria de amplia representación. Por otro lado, organizaciones como ONCE o CERMI colaboran en la atención y defensa de los derechos de las personas con distintos tipos de discapacidad, no solo en España, sino internacionalmente. La Organización Nacional de Ciegos Españoles fue premiada por su labor internacional con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2013. Se debe señalar que España fue el primer país del mundo en cumplir con el mandato dispuesto en el artículo 35 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2010. En este mismo sentido, el Observatorio Estatal de la Discapacidad, OED, tiene una función fundamental, como instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone al servicio de las administraciones públicas, las universidades y el sector servicios, para la sistematización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.
con el fin de mejorar cada día la situación en España de las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad. Finalmente, en lo que se refiere a seguridad, además de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las distintas comunidades autónomas y la Administración Central son responsables de la protección civil y emergencias en España. En concreto, y dependiendo del Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias tiene, entre otras funciones, la de preparar planes estatales de protección civil. El número de teléfono 112 es el de asistencia al ciudadano ante cualquier tipo de emergencia, sanitaria, de extinción de incendios y salvamento o seguridad ciudadana, en la Unión Europea. En 2008 se dispuso el 112 como número de emergencias en los 28 Estados miembros de la Unión Europea ese año y en otros 18 países del entorno. En España, el teléfono 112 es prioritario, gratuito y exclusivo para la comunicación de situaciones de emergencia, aunque también pueden comunicarse a los teléfonos específicos de cada cuerpo de seguridad o atención sanitaria. En el caso de una comunicación de emergencia, se coordinan los recursos sanitarios, policiales, policías locales, autonómicos, si procede, el Cuerpo Nacional de Policía, y la Guardia Civil, de extinción de incendios, de rescate y de protección civil que correspondan, con el fin de atender las distintas emergencias, de manera aislada o en conjunto. Los centros de atención de llamadas del 112 en España dependen de las comunidades autónomas, de acuerdo con las directrices de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Inventario 2.16. Medios de comunicación e información en la actualidad. Los medios de comunicación cubren una importante función social, cultural y política, en España, que progresivamente va cambiando su forma de comunicarse. Cada vez es mayor su presencia en Internet y redes sociales, así como la interacción con los espectadores. En lo que se refiere a televisión, se pueden distinguir los siguientes operadores principales con emisión nacional, canales públicos. Corporación Radio Televisión Española, la 1, generalista, la 2, cultural, Clan Televisión Española, infantil, 24 horas, noticias, y teledeporte, deportes canales privados, Grupo Antena 3, Mediaset España, Veo Televisión, Sociedad Gestora de Televisión Net Televisión, una única plataforma de televisión digital por satélite, Canal Más, plataformas de televisión por ADSL, IPTV, y fibra óptica, Movistar Televisión, Orange Televisión y JFox, plataformas de cable regionales, Euskaltel, Telecable, y una con alcance prácticamente nacional, ONO. Además se ofrecen canales temáticos, como Fox, Canal Cocina o Canal Más 1, que emiten en las diferentes plataformas de televisión digital, cable, ADSL, satélite o TDT. Por otro lado, existen cadenas autonómicas de televisión pública, como Canal Sur, Andalucía, ETV Euskal Televista, País Vasco, Telemadrid, Comunidad Autónoma de Madrid, Televisión 3 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Cataluña, TVG Compañía de Radio Televisión de Galicia, y numerosas cadenas o emisoras locales. En lo que se refiere a medios de comunicación escrita, cada vez con mayor presencia en Internet, se pueden distinguir entre medios nacionales, como ABC, El Mundo, El País, El Periódico, La Razón, La Vanguardia, regionales, como El Correo, La Voz de Galicia, deportivos, como AS, Marca, económicos, como 5 Días, Expansión, etc. La radio tiene todavía una gran presencia en España. La cadena pública es Radio Nacional, y entre las privadas con mayor audiencia están la COPE, Onda Cero, Punto Radio, la SER. Equipamiento de los hogares en algunos productos de tecnologías de información y comunicación. Fuente, INE. España en cifras 2015. De acuerdo con los datos del INE, España en cifras 2015,
El 74,4% de los hogares tienen acceso a Internet y el 73% se conecta a Internet a través de banda ancha, ADSL, red de cable. Por primera vez hay más usuarios de Internet, 76,2%, que de ordenador, 73,3%, dado que cada vez más se accede a Internet a través del teléfono móvil. Otro dato importante es que el 67,1% de los usuarios de Internet participa en redes sociales de carácter general: Facebook, Twitter, Twenty. Cada vez más españoles hacen gestiones a través de Internet, por ejemplo, solicitud de citas previas para atención sanitaria, pago de facturas, gestiones en los bancos, comercio electrónico, etc. Inventario 2.17. Compras unidades de medida. El sistema legal de unidades de medida vigente en España es el Sistema Internacional de Unidades, SI, adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM, y vigente en la Unión Europea. Las principales magnitudes de medidas que comprende el SI son: fuente, RD 2032-2009, de 30 de diciembre. Por el que se establecen las unidades legales de medida, unidades no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado por el sistema y que están autorizadas, fuente, RD 2032-2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. A continuación se presentan algunos ejemplos de expresión de medidas, ejemplos de expresión de medidas. Por otro lado, se debe tener en cuenta el sistema de medidas de ropa, tallas, y de calzado, número, en el que se está tratando de normalizar el tallaje, dado que no hay uniformidad entre las distintas firmas. Existe una norma para los tejidos, UNE en 13.402, y otra norma para el calzado, UNE 59.850, 1998. Horarios comerciales. Buena parte de las tiendas pequeñas abren de 10:00 a 14 en punto y de 17:00 a 20 en punto de lunes a sábado, aunque estos horarios pueden ampliarse, sobre todo en verano, y llegar hasta las 22:30. Muchos centros comerciales abren ininterrumpidamente de 10 en punto a 22 en punto todos los días y los primeros domingos de mes. En algunas comunidades autónomas no está permitido. Normativa de comercio en España. La legislación de consumidores y usuarios parte del artículo 51 de la Constitución española, en el que se dice que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. La normativa en vigor de protección de consumidores y usuarios es el Real Decreto Legislativo 1/2007, modificado el 27 de marzo de 2014, en vigor desde el 13 de junio. El cambio fue motivado por la necesidad de adoptar la Directiva Europea sobre Derechos del Consumidor. La competencia de defensa de los consumidores y usuarios es compartida entre los poderes públicos locales, autonómicos y centrales. Entre los aspectos relativos a la normativa de los comercios, se encuentran las medidas relativas al etiquetado, fecha de caducidad, precio antes y después de las rebajas, a la información que se da al consumidor sobre el producto, productos bancarios, seguros, marcas blancas, información relativa a la garantía del producto, o las condiciones de cambio, reparación o devolución. En la Administración Central es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición la que tiene como misión la protección de los consumidores y usuarios desde un único órgano administrativo. Por otro lado, el Consejo de Consumidores y Usuarios, constituido en noviembre de 1991, es el órgano consultivo con representación de las organizaciones de consumidores con más implantación en España para defender los intereses de los consumidores y usuarios e incidir en la toma de decisiones que se adopten por los poderes públicos en relación con la política de consumo. Inventario 2.18. Servicios y espacios públicos. En España existen una serie de espacios públicos que ofrecen servicios a los ciudadanos,
como farmacias, correos, servicio de gestión del correo postal, estancos, lugar donde se venden sellos y tabaco, kioscos, lugar donde se venden periódicos, revistas, coleccionables, etc. Uno de los establecimientos más utilizados en la vida diaria de una familia es la farmacia, en la que se proporcionan las medicinas que requieren de receta médica, y especialmente aquellas que cuentan con una subvención por parte de la administración pública. Las farmacias tienen gestión y horarios regulados, deben proveer de un servicio de guardia para garantizar la atención a los ciudadanos de una zona de la ciudad durante las 24 horas del día. Por otro lado, las ciudades crean cada vez más zonas de recreo y de descanso, especialmente para los niños y personas mayores, parques y jardines, y para los jóvenes, instalaciones deportivas. En estos lugares de actividades de ocio, al aire libre, especialmente, se deben guardar, entre otras, las siguientes normas, principales normas de comportamiento en lugares públicos. Además, en parques naturales y espacios protegidos, se deben extremar las precauciones relativas al fuego, dado el alto peligro de incendio de algunas zonas forestales de España, sobre todo en el verano. Inventario 2.19. Transporte urbano e interurbano en España. En España existe una extensa red de carreteras, autopistas, se debe pagar un peaje para circular por algunas de ellas, y autovías, que recorren el país en todos sus extremos. La mayor parte de ellas comunican con la capital, Madrid, punto tradicional de comunicaciones. La red de carreteras, dependiendo de su importancia y localización, tiene titularidad estatal, autonómica o local. España es uno de los países de Europa con mayor longitud absoluta de vías de gran capacidad, autopistas de peaje, autopistas libres y autovías. Tabla con relación de velocidades mínimas y máximas en España de algunos vehículos. En los últimos años se ha reducido notablemente el número de accidentes mortales en las carreteras, gracias a la formación y sensibilización de los conductores sobre el control de velocidad, kilómetros hora, sobre las medidas de seguridad en el coche, cinturón de seguridad, uso de la silla portabebés, y el control de alcoholemia y otras sustancias. También se ha reforzado la sensibilización de la circulación en moto y en bicicleta, así como la formación para peatones en la ciudad. Los propietarios de los vehículos deben cumplir una serie de obligaciones, como registrar el coche y matricularlo, tener al día el seguro del coche, superar cuando corresponda las revisiones, inspección técnica de vehículos, ITV, pagar los impuestos anuales, impedir que puedan conducirlos personas sin el carné correspondiente. La edad mínima para conducir coches en España es 18 años. Por otro lado, los conductores deben tener el carné de conducir en vigor, respetar las normas de tráfico y no haber perdido todos los puntos del carné, con lo que se le retiraría el permiso de conducir. En lo que se refiere al transporte urbano, España presenta un buen sistema combinado de medios de transporte público, metro, autobús, tranvía, taxi, que se completa con la red de trenes, de cercanías, y de media y larga distancia, que tiene titularidad estatal y autonómica. Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, fue la compañía nacional de tren hasta el año 2004, en cumplimiento de las normativas europeas sobre transporte ferroviario. Renfe se dividió en dos entidades, Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias españolas, y Renfe Operadora, responsable de la explotación de los ferrocarriles de titularidad pública. España ha desarrollado la más extensa red de alta velocidad de Europa, y la segunda en todo el mundo, solo por detrás de China. Los trenes AVE, Alvia y Alaris son los máximos exponentes de esa red. Principales normas de comportamiento en los transportes públicos. Principales normas de comportamiento en transportes públicos. En España hay 105 aeropuertos, de ellos 33 son internacionales, en los que operan más de 250 líneas aéreas. Según datos del INE, 2013,
España ocupa el tercer puesto en la Unión Europea en cuanto al transporte aéreo de pasajeros, por detrás de Reino Unido y Alemania, y el quinto en transporte de mercancías por carretera, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. A continuación se enumeran algunas ciudades que destacan por sus redes de transporte, primeras ciudades con sistema de metro, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Alicante. Aeropuertos más importantes, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Gran Canaria. Puertos más importantes, Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Bilbao, Valencia y Vigo. Inventario 2.20. Economía y trabajo. Se considera que la economía de España, en términos absolutos, ocupa la quinta posición en la Unión Europea, y es la número 13 del mundo. En términos relativos, poder adquisitivo, se encuentra también entre las mayores del mundo, según el FMI ocuparía la posición 16 en 2014, frente a otros indicadores que la sitúan en el puesto número 12. La moneda de España es, desde 2002, el euro. Distribución PIB en España 2014. Fuente INE. España en cifras 2015. Algunas características de la economía de España, como en la economía de todos los países europeos, el sector terciario o sector servicios es el que tiene un mayor peso. En segundo lugar se sitúa el sector secundario, industria y construcción, y en tercer lugar el primario, agricultura, pesca y ganadería. En lo que se refiere al PIB per cápita, España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. En la Unión Europea el PIB per cápita es de 25.100 euros y en España es de 23.874 euros. Las comunidades con mayor índice por habitante son el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Las que presentan menor índice son Melilla, Andalucía y Extremadura. El mercado laboral español se caracteriza por dos problemas estructurales: alto desempleo y alta tasa de temporalidad. En épocas de crisis económica el desempleo supera el 20% de la población activa. Las infraestructuras y las telecomunicaciones, los sectores ferroviario, financiero y textil, y el turismo. España recibió casi 65 millones de turistas internacionales en 2014, son actividades en las que España y sus empresas destacan internacionalmente. En lo que se refiere al turismo, la empresa pública Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima, es una cadena hotelera única en el mundo que contribuye a la integración territorial, a la recuperación y mantenimiento del patrimonio histórico, artístico de España y a la preservación y disfrute de espacios naturales. España importa petróleo y derivados, componentes del automóvil, textiles y confección, etc., y exporta automóviles, frutas y legumbres, vino, aceite, calzado, medicamentos, etc. La mayoría de las exportaciones y las importaciones de España se realizan con los países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal. España cuenta con una importante posición en innovación, con desarrollos notables en energías renovables, en biotecnología, en el sector farmacéutico, de transportes y en las pequeñas y medianas industrias tecnológicas. Algunas de las instituciones económicas más importantes de España son el Banco de España, la Bolsa. El IBEX 35 es el índice bursátil más importante de España en el que se incluyen las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, el Consejo Económico y Social de España, CES, o la Seguridad Social de España. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en agosto de 2015 eran más de 2.800.000 las empresas españolas inscritas en la Seguridad Social, de las que el 55% eran trabajadores autónomos, sin asalariados, y el 45% pequeñas y medianas empresas, de 1 a 249 trabajadores. Fuente: http://www.ipyme.org
barra es-s, barra publicaciones, barra estadísticas pyme, barra documents, barra cifras pyme-agosto-2015, .pdf. Las microempresas en España estaban 3,6 puntos por encima de la estimación para el conjunto de la Unión Europea, mientras que las pequeñas empresas estaban 3 puntos por debajo de la estimación para el conjunto de la Unión Europea. Distintos informes internacionales sobre marcas globales sitúan 3 marcas españolas entre las 100 más valiosas del mundo: Movistar, su presidente es César Alierta; Grupo Santander, su presidente es Ana Botín; y Zara, su propietario es Amancio Ortega. La edad mínima para trabajar en España, con algunas excepciones, es de 16 años. De acuerdo con su situación laboral, las personas pueden ser clasificadas como ocupadas, personas que tienen un empleo, paradas o desempleadas, inactivas, personas que pudiendo trabajar no están incluidos en ninguno de 2 conceptos anteriores, y jubiladas, personas mayores de 65 años que se han retirado después de haber trabajado. Los empleados que trabajan en la administración estatal, autonómica o local pueden ser funcionarios o empleados públicos. En lo que se refiere a la legislación laboral, destacan el Código Laboral y de la Seguridad Social, última modificación de 31 de julio de 2015, y el Estatuto de los Trabajadores. Los convenios colectivos son los acuerdos que se firman entre la empresa y los representantes de los trabajadores, sindicatos, sobre las condiciones laborales. Existe una Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, CCNCC, en la que están representadas la Administración General del Estado, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. Finalmente, en lo que se refiere a la política fiscal o de pago de impuestos, en España se distinguen entre impuestos directos, se aplican sobre la posesión de un patrimonio y la obtención de una renta, como el IRPF, impuestos sobre la renta de no residentes o el impuesto de sociedades, e impuestos indirectos, que se aplican al consumo o por actos de transmisión, como el IVA o los impuestos especiales, sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, los hidrocarburos, el tabaco o la matriculación de medios de transporte. Anualmente, particulares y empresas deben realizar las correspondientes declaraciones sobre rentas, patrimonio o actividad, con el fin de pagar los correspondientes impuestos al Estado. Resumen del Sistema Educativo de España. Sistema Educativo Español. Fuente, MCD, http://www.mecd.gov.es/educación-mecd/areas-educación-ensenanzas.html. Preguntas para la tarea 5 de la prueba CCSE, 2015, tarea 5. Conocimiento de distintos aspectos de la vida cotidiana y comportamiento en sociedad. Conocimiento de trámites administrativos en España. Número de ítems en cada prueba CCSE. 7.1. ¿Qué ministerio se ocupa de la tramitación de la nacionalidad española? A. El Ministerio de Asuntos. B. El Ministerio del Interior. C. El Ministerio de Exteriores. Justicia. 2. ¿Qué ministerio se ocupa de la gestión de documentos como el DNI, el pasaporte o el carné de conducir? A. El Ministerio de Asuntos. B. El Ministerio del Interior. Exteriores. 3. ¿Qué cuerpo de seguridad gestiona la expedición del DNI? A. La Policía Nacional. B. La Guardia Civil. C. El Ministerio de Justicia. C. La Policía Local. 4. Los trámites relativos al permiso de conducir se realizan en: A. Las comisarías de. B. Las delegaciones de policía. Gobierno. 5. ¿A qué edad es obligatorio tener el DNI? A. A los 14 años. B. A los 16 años. 6. Para solicitar el pasaporte hay que presentar: A. Fotografía reciente y B. DNI y partida de nacimiento. Nacimiento. C. Las jefaturas de tráfico. C. A los 18 años. C. DNI y fotografía reciente. 7. El DNI ONIE,
Una fotografía reciente y un informe de aptitud psicológica son necesarios para solicitar el A. Carné de conducir. B. Pasaporte. C. Número de identificación fiscal. 8. La solicitud de nacionalidad debe presentarse en la aplicación informática de A. El Ministerio de Asuntos. B. Una oficina del registro. C. El Ministerio de Exteriores. Civil. Justicia. 9. ¿Cuál de estos documentos no es necesario para solicitar la nacionalidad española en caso de residencia? A. El certificado de. B. La fotocopia del NIE. C. El currículum vitae. Empadronamiento. 10. ¿Para qué gestión es necesario cumplir el siguiente requisito? Haber residido en España durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. A. Para solicitar la B. Para solicitar una beca. C. Para solicitar la ayuda Nacionalidad Española de Estudios. 11. ¿A qué país puede viajar un español con su DNI en vigor? A. Alemania. B. A Ecuador. C. A Marruecos por desempleo. 12. La certificación de nacimiento o nacionalidad, una fotografía reciente y el certificado de empadronamiento son necesarios para solicitar A. El carné de conducir. B. El DNI. C. La tarjeta sanitaria. 13. El certificado de empadronamiento se solicita en A. La oficina del registro. B. El ayuntamiento. C. La asociación de vecinos. Civil. 14. ¿Cómo se llama la revisión que deben pasar obligatoriamente los coches? A. IBI. Impuesto sobre. B. ITV. Inspección técnica. C. IT. Inspección técnica bienes inmuebles de vehículos de edificios. 15. ¿Dónde se puede pagar una multa de tráfico de la DGT? Dirección General de Tráfico. A. En una oficina. de B. En el ayuntamiento. C. En una comisaría. Correos. 16. El IVTM, impuesto de vehículos de tracción mecánica, es el impuesto que pagan A. Los propietarios de coches aptos para la circulación. B. Las personas que. C. Los viajeros que utilizan o obtienen el permiso el transporte urbano. Conducir. 17. ¿Dónde se paga el IVTM, impuesto de vehículos de tracción mecánica? En el ayuntamiento. B. En un taller mecánico. C. En la jefatura de tráfico. 18. ¿Cómo se denomina la unión jurídica de dos que crea un vínculo conyugal mediante ciertos ritos o formalidades legales, con obligaciones y derechos? A. Pareja de hecho. B. Matrimonio. C. Pareja formal. 19. ¿Cuál de las siguientes familias es una familia numerosa en España? A. Una pareja con. B. Una pareja con. C. Una pareja con 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. 20. La baja por maternidad en España, de carácter general por un solo hijo, puede ser de hasta A. 10 semanas. B. 16 semanas. C. 20 semanas. 21. En España, las parejas con hijos que se divorcian pueden tener su custodia A. compartida. B. dividida. C. exclusiva. 22. ¿Qué es una vivienda de protección oficial? A. Una vivienda con un sistema de vigilancia 24 horas. B. Una vivienda subvencionada por la administración pública. C. Una vivienda que ha pasado una inspección técnica oficial. 23. ¿A cuál de estas tres acciones no tiene derecho el inquilino de una vivienda en alquiler? A. Tener un recibo del alquiler del mes y de todos los gastos. B. Hacer los cambios y obras que quiera en la casa. C. Recuperar la fianza al final del contrato de alquiler. 24. ¿Cuál de estas acciones no debe hacer el inquilino de una vivienda de alquiler? A. Usar la vivienda para. B. Cuidar la vivienda y. C. Pagar los gastos de actividades comerciales. Pagar los daños que agua, luz y gas. 25. ¿Cuál de las siguientes conductas no es adecuada ni responsable en una comunidad de vecinos? A. Reducir el nivel de ruido. B. Depositar la basura en. C. Lavar coches y motos entre las 22:00 y las bolsas bien cerradas. 8 en punto 26. En España, los propietarios de los perros deben identificarlos con A. un collar. B. un microchip. C. una cadena. 27. En un menú, una tarta de almendra es el A. primer plato. B. segundo plato. C. postre. El garaje. 28. ¿Cuál de los siguientes alimentos no es un dulce típico de las fiestas de Navidad? A. mazapán. B. churros. C. turrón. 29.
El turrón y el mazapán son dulces típicos de A. Navidad B. Semana Santa C. San Juan 30. El menú de 3 platos que ofrecen los restaurantes de lunes a viernes al mediodía por un precio especial se llama A. Menú especial B. Menú del día C. Menú infantil 31. ¿Qué significa la fecha de caducidad en un alimento A? Que no se puede consumir después de esa fecha B. Que se puede consumir varios días después C. Que se puede consumir solo un día después de esa fecha 32. ¿Cómo se denomina la resolución de la Dirección Nacional de Empleo por la que se fijan anualmente las fiestas laborables para cada año A? Calendario fiscal B. Calendario laboral C. Calendario español 33. En España las tiendas pequeñas generalmente tienen un horario de atención al público de lunes a sábado, A. De 9 en punto a 17 en punto, sin B. De 10 en punto a 20 en punto, con C. De 10 en punto a 22 en punto, pausa sin pausa 34. En España, en general, los bancos tienen un horario de atención al público de lunes a viernes, A. De 8:30 a 14 en punto, sin B. De 8:30 a 17 en punto, sin pausa 35. ¿Cuál de estas etapas educativas no es obligatoria en España? Infantil, hasta los 6 B, primaria, entre 6 y 12 años. Años C, de 8:30 a 19 en punto, con pausa C, secundaria ESO, entre 12 y 16 años 36. Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, ESO, en A. Un centro de educación B. Un centro de enseñanza C. Una universidad de personas adultas. Primaria 37. La ESO, enseñanza secundaria obligatoria, es la enseñanza a alumnos, A. De 6 a 16 años B. De 12 a 16 años 38. El bachillerato en España, A. Es obligatorio B. Se compone de 2 cursos académicos 39. Formación profesional, FP, A. Puede ser básica, de B. Es para alumnos de más grado medio y de grado de 25 años superior 40. Para hacer formación profesional básica es necesario, A. Haber cumplido 15 B. Haber completado el años. Bachillerato 41. Para hacer formación profesional de grado medio se necesita, A. Haber completado el B. Tener el título de C. Tener más de 18 años. Bachillerato. Educación secundaria C. De 14 a 16 años C. Corresponde a alumnos de 14 a 16 años C. Es obligatoria antes de la universidad C. Haber pasado un año en el extranjero 42. Los colegios públicos, A. Pueden decidir su B. Pueden contratar los C. Están financiados por número de plazas profesores que quieran el gobierno 43. Además de los padres y profesores, quienes intervienen en el control y gestión de los centros educativos sostenidos por la administración A, los alumnos del centro B, los inspectores de educación 44. Un colegio concertado es un colegio privado que, A. Recibe subvenciones del B. Financian los padres de gobierno los alumnos 45. Las EOI, escuelas oficiales de idiomas, A. Pertenecen a las B. Hacen exámenes en universidades junio y en septiembre 46. Las bibliotecas públicas son gratuitas para A. Todos B. Los parados C. Los niños 47. ¿Dónde se puede encontrar un servicio de préstamo A? En un supermercado B. En una biblioteca C. Los concejales del municipio C. Recibe dinero de los bancos C. Solo admiten alumnos adultos 48. Donde no está permitido hacer fotos ni filmaciones de vídeo generalmente A. En un museo B. En un supermercado C. En un restaurante 49. Donde se puede encontrar el siguiente aviso. La entrada incluye el acceso a la colección y a las exposiciones temporales el día de la visita, en unos grandes B, en un museo C, en un banco. Almacenes 50. ¿Cómo se llama el establecimiento? Con un horario establecido, en el que se presta la atención médica básica, medicina de familia, pediatría y enfermería A, hospital B,
Centro de salud C, farmacia C, en un taller de coches 51. Para ver a un médico especialista en la seguridad social española hay que, a, ir directamente a su B, ir antes a su médico de consulta familia 52. La documentación necesaria para cambiar de centro médico es, C, apuntarse a una lista de espera C, DNI, tarjeta sanitaria anterior e historial médico A, DNI, tarjeta sanitaria anterior y el certificado de empadronamiento B, DNI, historial médico y una carta de su médico anterior 53. ¿Cuál es el número de teléfono único de asistencia al ciudadano ante cualquier emergencia en España? 060B, 112C, 911, 54. Los viajes de vacaciones para las personas mayores de 65 años los organiza, a, el IEF, Instituto de B, el INSERSO, Instituto C, el ICO, Instituto de Estudios Fiscales de Mayores y Servicios Crédito Oficial 55. Una persona que tiene a su cargo hijos menores de 18 años o hijos mayores de edad discapacitados, puede recibir una, a, pensión de viudedad B, prestación por C, ayuda familiar desempleo 56. ¿A qué prestación se puede optar cumpliendo estos requisitos? Llevar un año o más casados antes del fallecimiento y tener hijos comunes A, pensión de viudedad B, prestación por C, ayuda familiar desempleo 57. ¿Cuál de los siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual A, Televisión Española B, Instituto de la C, Radio Nacional de Cinematografía y de las España, Artes Audiovisuales 58. ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente? A, Teledeporte B, la 1C, Canal 24 horas 59. ¿Cómo se llama el informativo de la televisión pública Televisión Española que se ofrece en directo a las 15 en punto y a las 21 en punto? A, Noticiario B, Telenoticias C, Telediario 60. Al comprar un producto nuevo, ¿cuánto tiempo dura la garantía normalmente? A, un año B, 2 años C, 3 años 61. ¿Cuál de las tres opciones no es correcta? A, 1 litro de leche B, 1 kilo de patatas C, una docena de pan 62. Si compramos 250 gramos de queso, estamos comprando, de queso A, 12 kilo B, 14 de kilo C, 3 kilo 63. Si compramos una botella de agua de 750 mililitros, estamos comprando una botella de A, 34 del litro B, 12 litro C, 1 litro 64. ¿Cómo se llama el establecimiento donde se pueden comprar medicinas con precios regulados, con un horario establecido mínimo y servicios de guardia A, Hospital B, Centro de Salud C, Farmacia 65? ¿Cuál de estas tres recomendaciones se puede encontrar en un parque? A, respete las plantas y el B, es conveniente abonar mobiliario urbano el billete con el importe exacto. C, mantenga la distancia de seguridad con el vehículo precedente 66. ¿En qué ciudad se encuentra el puerto pesquero más importante de España y uno de los más importantes del mundo? A, en Cádiz, Andalucía B, en Vigo, Galicia C, en Arrecife, Canarias 67. El aeropuerto Adolfo Suárez está en A, Barcelona B, Madrid C, Bilbao 68. El aeropuerto de El Prat está en A, Barcelona B, Madrid C, Bilbao 69. La estación de trenes de Atocha está en A, Barcelona B, Madrid C, Bilbao 70. Los taxis en España, A, son todos de color rojo. B, se pueden compartir entre varios clientes 71. El acrónimo Renfe corresponde a C, llevan una luz verde cuando están libres. C, Red Nacional de Fundaciones Estatales. C, una tarifa mínima de taxi. A, Red Nacional de Fondos Europeos 72. ¿Qué es la bajada de bandera? A, un bono de transporte. B, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. B, una señal de tráfico 73. ¿A qué usuarios de transporte se refiere este aviso? El abono normal finalizará su validez al cumplir el cliente los 65 años.
A partir de esta fecha podrá cargar el abono tercera edad a parados B, a jubilados C, a niños 74. ¿Cuál de estos productos exporta España a otros países en grandes cantidades? A. Frutas y legumbres. B. Café. C. Gas natural. 75. ¿Cuál de estos productos importa España a otros países en grandes cantidades? A. Petróleo. B. Frutas y legumbres. C. Pescado. 76. La norma principal que regula los derechos de los trabajadores en España es: A. La Constitución. B. El Estatuto de los C. El Servicio Público de Trabajadores. Empleo estatal. 77. ¿Quiénes tienen limitado su derecho a participar en sindicatos? A. Los profesores. B. Los médicos. C. Los militares. 78. ¿Quién tiene derecho a afiliarse a un sindicato? A. Los trabajadores. B. Los funcionarios. C. Todos los trabajadores autónomos. 79. ¿Cómo se regula el Estatuto de los Trabajadores? A. Por decreto ley. B. Por ley. C. Por ley orgánica. 80. Para presentarse a unas oposiciones a empleado público o funcionario es necesario: A. Ser ciudadano español. O B. Tener experiencia laboral. C. Tener entre 18 y 40. Ciudadano de la Unión Europea. Anterior años 81. ¿Qué requisito no es necesario para presentarse a las oposiciones de empleado público o funcionario? A. Haber cumplido 18. B. Tener la titulación. C. Tener experiencia laboral. Años requerida. Anterior 82. ¿Cómo se llama el documento oficial que recoge las fechas de todos los contratos de trabajo de una persona? A. Informe de vida laboral. B. Recibo de finiquito. C. Certificado de profesionalidad. 83. ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función de la renta o el dinero ganado, salario, ingresos como autónomo, etc.? IRPF, impuesto sobre B, IVA, impuesto sobre el C, IS, impuesto sobre la renta de las personas. Valor añadido. Sociedades. Físicas. 84. ¿Cuál es el impuesto que pagan al Estado todos los consumidores al comprar productos y bienes o contratar servicios? A. IRPF, impuesto sobre B, IVA, impuesto sobre el C, IS, impuesto sobre la renta de las personas. Valor añadido. Sociedades. Físicas.